Muy bien, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar ahí en esta transmisión. Quiero en primer lugar agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por el primer mensaje. Gracias, Pastor Nelson. Ha sido de tremenda bendición y quiera Dios que este último mensaje sea algo que complemente, ¿verdad?, lo que Dios ya comenzó a hacer en el corazón de cada uno de los que están en esta transmisión. Muy bien, soy el pastor Carlos Maldonado, pastor de la Iglesia Bautista en Puerto Cortés, Honduras. Quiero hablar de un tema que ha sido de bendición a mi vida. En este tiempo he estado estudiando este tema y ha tocado mi corazón, así que Dios me ha predicado a mí primero y ahora quiero predicarle a usted. Lo que ha sido de bendición para mí, quiero que sea de bendición para usted. Si usted no tiene a Cristo, no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, quiera Dios que en esta noche usted pueda creer en Jesucristo y pueda ser salvo por fe en Él. Les invito que brevemente oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder transmitir, Señor, tu palabra por este medio. Te ruego que uses la misma, Señor, para edificación de los creyentes, pero también que obres salvación, Señor, en aquellos que no son salvos, que tu Santo Espíritu pueda usar tu palabra, Señor, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo, por favor, a la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 hasta el versículo 20. En esta noche quiero hablar, hermanos, acerca del alto precio que fue pagado por nuestra alma para la remisión de nuestros pecados. Ese alto precio que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo pagó. Vamos a la palabra de Dios y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. En primer lugar, lo que quiero decirle y quiero que usted entienda es el amor de Dios para cada uno de nosotros. El amor de Dios es tan grande para con la humanidad que en el sacrificio de Cristo nadie fue excluido. Al contrario, todos los seres humanos hemos sido incluidos en el plan de Dios. De manera que si usted no conoce a Cristo como su Salvador personal, esta noche usted tiene la oportunidad, la gran oportunidad de conocer a Cristo y ser salvo. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro y plata. O sea que el precio que se pagó es más grande que el oro y la plata, que todo el oro y la plata que pudieran existir en este mundo. Quiero comenzar hablando un poco en mi introducción acerca de cómo comenzaron las cosas y el alto precio que se ha tenido que pagar. Satanás les dijo a Adán y a Eva: van a ver cosas que nunca han visto. Dios no les ha permitido ver y saber cosas que Él conoce y sabe. Eva fue la mujer más inteligente que haya existido. Igualmente Adán. Él le puso nombre a todos los animales. Ellos sabían más que lo que nosotros sabemos hoy. Vivimos en un tiempo donde pensamos con todo esto de la tecnología que ha avanzado, nosotros pensamos que sabemos más, pero realmente no podemos llegar al nivel en que se encontraba Adán y Eva. Nosotros no sabemos más que ellos hoy. Hay muchos que dicen que lo que hoy en día vivimos como, por ejemplo, las drogas y otros vicios es por falta de educación. Que si la gente supiera más, no estaríamos así. Pero mire, mi hermano y amigo, la mujer más inteligente del mundo, que Dios le dio a conocer todo, ella igualmente pecó. La educación no hace una diferencia en la vida espiritual del ser humano.
Conozco a muchos profesionales, doctores, ingenieros, cualquier profesión que tengan. Muchos de ellos, o mejor dicho, algunos de ellos, hermano, están ahora mismo sumidos en las drogas y en el alcohol. Entonces la educación no hizo la diferencia. La educación no hace la diferencia. Tenemos mucha educación y quiero que me entienda, mi hermano, no estoy en contra de la educación, al contrario, pero sí quiero que me entienda que la educación no es la que hace la diferencia en la vida del ser humano. Lo que hace la diferencia es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el alto precio que Adán y Eva tuvieron que pagar, hermano? Adán y Eva fueron echados o arrojados, expulsados del huerto del Edén. Fueron echados de ese paraíso, de ese lugar sin igual. Después, ¿qué fue lo que vieron? Eva tuvo dolores de parto en las preñeces y en el alumbramiento de sus hijos. Después, tuvo problemas de salud. Adán y Eva, aunque vivieron 900 años, murieron. Y ellos fueron creados para vivir para siempre. Tuvieron que pagar el precio. Vieron a su hijo, a uno de sus hijos, matar a su hermano Abel. En estos 900 años vieron al mundo lleno de violencia y de pecado. No hay que decir que no les costó nada, les costó muchísimo y ellos tenían que ver que algún día el que había de nacer de la mujer vendría para pagar sus pecados. Los hijos de Israel en Egipto, hermano, llegaron a ese lugar, a Egipto, para conseguir alimento. Y Faraón les ofreció comida, pero terminaron siendo esclavos y se quedaron ahí siendo esclavos 430 años. Mis amados hermanos, el pecado y el pecador ha tenido que pagar un terrible precio. Pero quiero decirle en esta noche que hay alguien que tuvo que pagar todo el precio de todos los pecados cometidos y de todos los pecadores que han existido, que existen y existirán sobre la faz de la tierra. Quiero que miremos un ejemplo en 2 Samuel, por favor, en el capítulo 24, versículos 21 al 24. Dice la palabra de Dios: y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David pagó un dineral. A David le tenía que costar el sacrificio que iba a ofrecer a Dios. La historia es larga, pero David había censado al pueblo y el pueblo había pecado y Dios le había dicho: escoge entre 3 cosas, y él dijo: caiga en las manos de Jehová, porque él tiene misericordia, pero no caiga en las manos del hombre. Y Dios mandó una peste que mató miles y miles de hombres, y para que Dios se detuviera tuvo que pagar el precio del sacrificio. Dice: yo no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Los hijos de Israel en Egipto, que eran esclavos, eran pobres, tuvieron que ofrecer un cordero para que sus hijos primogénitos no murieran. Y aunque eran pobres, Dios les pidió un cordero. Quizá era lo único que tenían. Y este cordero era el futuro, y Dios se los está pidiendo. Así que ya no hay futuro para ellos económicamente hablando, porque tenían la esperanza de mañana tener más corderos, pero Dios está pidiendo el cordero ahora. Ellos tuvieron que deshacerse del cordero, usar su sangre y ponerla en los postes de las puertas, y Dios dio salvación por un alto precio que tuvieron que pagar. Los hijos de Israel pagaron ese precio. David tuvo que pagar ese precio, mi amado hermano y amigo. ¿Cuán alto era el precio de la expiación? Quiero hablar de esa expiación. Dice en Juan capítulo 19, versículo 30, por favor, vaya conmigo.
Dice la palabra de Dios, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oh, qué palabras tan alentadoras. Hermanos, los hombres vinieron ofreciendo sacrificios desde que Adán y Eva pecaron, derramando sangre de animales inocentes que no tenían culpa. Pero Cristo vino un día no como uno de los corderos, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que un día llegó a la cruz y dijo, consumado es, todo está hecho, todo está terminado, no hay más sacrificios que hacer. Mi amigo, la gente está buscando ahora y está preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Cristo dice, no tienes que hacer absolutamente nada. Yo ya pagué en la cruz del Calvario. Lo único que tú tienes que hacer ahora es creer en ese sacrificio que pagó el precio de tu pecado y el precio de mis pecados en ese madero, derramando hasta la última gota de sangre, el precio de nuestra expiación. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22 al versículo 28. Dice la palabra de Dios, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no entró en ese santuario donde entraba el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por el pueblo y también por él. No, él entró en el santuario celestial, figura, dice, del verdadero, sino en aquel cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios por ese sacrificio. No, Dios no está pidiendo más sacrificio. Dios no nos está pidiendo a nosotros que nos sacrifiquemos a nosotros mismos para alcanzar el cielo. El boleto para ir al cielo ya fue pagado por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y como mirábamos ahí en 1 Pedro 1:18, dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro y plata, etcétera, etcétera, nuestro Señor con su propia sangre pagó por nuestros pecados. Y dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos y amigos, todo el oro del mundo no pudiera haber pagado por nuestros pecados. Tenía que ser la sangre preciosa de su Hijo unigénito. La sangre preciosa de su Hijo unigénito. No sé si pueden entender la palabra unigénito, mis amados hermanos y amigos. Porque muchos dicen, la palabra unigénito quiere decir único. No, la palabra unigénito, monogenes del griego, quiere decir una sola genética, monogenes, una sola genética. O sea que Dios el Padre y Dios Hijo tienen la misma genética. Es su Hijo, su único Hijo, el unigénito, Hijo del Padre. Fue entregado, se desprendió de su Hijo amado. Aquel que tiene la misma genética que el Padre, vino a este mundo para morir por nosotros. Oh, mis amados hermanos, qué bendición. Vamos a ir a Primera de Pedro, siempre en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él
no será avergonzado, porque los que no creen un día serán avergonzados. Los que no creen un día serán avergonzados, porque reconocerán que escucharon el evangelio y no conocieron o no quisieron conocer al Señor Jesucristo. Bajarán sus rostros avergonzados y se lamentarán por toda una eternidad en el infierno, cuando alguien pagó para que ellos fueran al cielo. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 7 de 1 Pedro 2, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Gloria a Dios, Él es precioso para los que creemos. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropezadero, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oh, qué triste los que no creen. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Por cuestión de tiempo, yo pudiera pasar mucho tiempo con ustedes, pero no tengo mucho tiempo. Quiero hablar ahora de la propiciación por nuestros pecados, porque esta palabra se encuentra en la palabra de Dios y la leemos muchas veces, pero quiero, si usted no sabe, que en esta noche usted pueda entender, porque por mucho tiempo yo no entendí esto, pero gracias a Dios que ahora he podido entender. Propiciación viene de la palabra griega hilasterio, que literalmente significa la tapa de oro del arca del propiciatorio. Eso es lo que significa propiciatorio. Hilasterio, la tapa que tenía 15 centímetros de espesor de oro puro, puesta sobre el arca del pacto, donde se derramaba la sangre del cordero, donde caía la sangre del cordero. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra de Dios, a quien Dios puso, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como hilasterio, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que hace la propiciación. Jesucristo mira a su Hijo, que es el propiciatorio, antes de vernos a nosotros. Por eso nosotros somos declarados justos, somos declarados santos, somos declarados hijos de Dios por Jesucristo, porque antes de vernos a nosotros, Dios Padre mira a su Hijo y nos mira en el Hijo como santos y sin mancha delante de Él. Y gloria a Dios, porque un día, mis amados hermanos, vamos a ser presentados delante de Dios Padre como una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Allá en Efesios, en el capítulo 1, dice que fuimos predestinados para ser santos y sin mancha. Muchos confunden esta palabra predestinación, pensando de que Dios está hablando de que algunos seres humanos fueron predestinados para ser salvos y otros fueron predestinados para ser condenados. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el amor incondicional de Dios? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La sangre de Jesucristo. Cristo fue propicio, es el propiciatorio para todos los seres humanos, no por unos elegidos. No, Dios no ha elegido, no por algunos predestinados. Dios no ha predestinado a nadie para la salvación. Dios ha predestinado para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Dios predestinó. Lo que Dios predestinó también es el medio de salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo, no al elegido, no al predestinado, es a todo aquel que cree. Es el medio que Dios predestinó, es el evangelio, es a Jesucristo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que muriera por toda la humanidad.
y pagara el precio de todos los pecados de todos los seres humanos. Gloria a Dios por eso. Dios ya no nos mira como pecadores, nos mira como santos, porque estamos en el Señor Jesucristo, a quien Dios puso nuevamente como propiciación por medio de la fe. Necesitamos creer en Cristo para ser salvo. Necesitamos creer en Dios para ser salvo. Mi amigo, usted me puede estar diciendo: pastor, yo creo en Dios. Oh sí, qué bueno. Santiago 2:19 dice: también los demonios creen y tiemblan. Mi amigo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Si Dios te dice que Él es el propiciatorio, que Él es la expiación y que Él es el que puede limpiar todos tus pecados porque ya Él pagó el precio por los mismos, eso es creerle a Dios. No solamente es creer en Dios, hay que creerle a Dios. Si tú crees que hay una gloria que Dios ha preparado, porque Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay un lugar en el cielo y está preparado, está listo. Y si tú crees ahora mismo, serás parte de ese lugar. Dios preparará ese lugar para que tú mores eternamente, para siempre, en la ciudad celestial. Pero también tienes que creer que hay un infierno y que Dios no quiere que vayas a ese lugar, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es el propiciatorio. Él derramó la sangre, no de un cordero, sino Él mismo derramó su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por Jesucristo. Tuvo que pagar el precio, y el precio por nuestra salvación es muy grande. Muchos dicen: pastor, pero ¿qué tan fácil es la salvación que usted me predica? Mi amigo, quiero decirte, es fácil, pero no es gratis. Hay alguien que ya pagó, es gratis para nosotros. En otras palabras, te puedo decir, no es barata. No es barata. Todo el oro del mundo, como dije anteriormente, no pudiera pagar el precio de nuestra alma. No es barata. Hay alguien que pagó el precio. Es gratis para nosotros, es un regalo, pero porque alguien ya pagó por el regalo de la salvación, de la vida eterna, y tú tan solamente tienes que creer en Él para ser salvo. Hebreos capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios, usando esta palabra nuevamente, gilasterio: y sobre ella los querubines, hablando del arca del pacto, sobre ella los querubines de gloria que cubrían, ¿qué cosa? El propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Qué significa el propiciatorio? El doctor Strong dice: en relación con un apaciguamiento, un medio de apaciguar o expiar. Se dice de la tapa del arca del pacto en el lugar santísimo, que fue rociada con la sangre de la víctima expiatoria. La sangre fue ofrecida como la vida de la víctima, y que Dios por esta ceremonia fue apaciguado. Mi amigo, mi hermano, quiero que entiendan: en el propiciatorio se derramaba la sangre del cordero y Dios estaba satisfecho con eso. Dios quedaba tranquilo con eso. Pero ahora Dios está plenamente tranquilo, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo derramó su sangre. Él mismo se entregó como el propiciatorio. Lucas, encontramos esta palabra también en Lucas 18, versículo 13. Dice la palabra de Dios: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, sé propicio. ¿Qué significa sé propicio? Lo que el publicano está pidiendo es que cuando Dios lo mire a él, no lo mire como él es, sino que lo mire a través de la sangre del sacrificio. Mírame a través de la sangre del propiciatorio, o a través de la sangre del cordero. Esta era su oración.
Señor, sé tú el propiciatorio. Que tu Hijo Dios sea mi propiciación. Mírame a través del propiciatorio. Mírame a través de tu Hijo. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, 17. Dice la palabra de Dios: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dios puso a Cristo como sumo sacerdote para poder ser propicio a los pecados nuestros. Otra palabra que viene de esquilasterio es hilasmos. Hilasmos. Que Dios estaba completamente satisfecho con el sacrificio de la sangre de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios quería que el pecador viviera. Escúcheme bien, por favor, porque esto es importante. El amor de Dios quería que el pecador viviera, pero la ira de Dios exigía su muerte y el infierno eterno. Fueron apaciguados por la propiciación de Cristo. Cristo es el propiciatorio para nosotros. Por un lado, Cristo dice: yo no quiero la muerte del pecador. Pero por otro lado, el alma que pecare, esa también morirá. La sangre en el propiciatorio apaciguó la ira de Dios. Mis amados hermanos, tenemos dos líneas paralelas. Dios dice: como vive mi alma, no quiero la muerte del pecador. Otra línea dice: el alma que pecare, esa morirá. Estas dos líneas paralelas se cruzaron y fue en la cruz del Calvario. Y ahí el amor de Dios y la ira de Dios quebrantaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahí Él sufrió nuestros pecados. El que no merecía, sufrió por el que merece. Y literalmente quebrantó al Hijo de Dios para satisfacer el amor de Dios y apaciguar su ira. La ira de Dios fue apaciguada en la cruz del Calvario. Como dije, por un lado Dios dice: yo no quiero la muerte del pecador. Pero por otro, el alma que pecare, esa también morirá. Esas dos líneas paralelas se cruzaron en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue quebrantado y Dios dice: estoy satisfecho. El precio fue pagado. Voy a ir concluyendo, mis amados hermanos, por cuestión de tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios, hablando de Cristo: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios, Él es la propiciación de nuestros pecados, los que hemos creído en Cristo. Pero dice: no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vuelvo y repito: Cristo murió por toda la humanidad. Cristo no murió por algunos predestinados, como dice la falsa doctrina del calvinismo, que algunos fueron predestinados. No, este versículo dice: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mi amigo, tú no estás excluido del plan de Dios. Al contrario, estás incluido. Él es la expiación y Él es la propiciación. Él es el propiciatorio. Él derramó su propia sangre y te ha incluido a ti. Mi amigo, mi hermano, Dios nos amó y nosotros hasta el día de hoy no podemos explicar totalmente, ni podemos comprender el amor de Dios por nosotros. Solamente podemos decir que Dios nos ama grandemente, pero no podemos conocer su altura, su anchura y su profundidad del amor de Dios. No podemos, porque el amor de Dios es indescriptible. La mente humana no puede describirlo, no puede comprenderlo totalmente. Pero Él murió por los pecados de todo el mundo. Mi amigo, Él murió por ti. Él murió por mí. Y al que tú estás viendo en esta noche es un pecador, con la única diferencia
de que he creído en Cristo como mi Salvador personal. Y estoy seguro de la vida eterna, de la salvación que Dios me dio. Y yo quiero que tú estés seguro de esa salvación, de esa vida eterna que Él quiere darte. Mi hermano, me dirijo a usted también que ha creído en Cristo. Él pagó el gran precio que el pecador no podía pagar. Él pagó por los pecados de Adán y Eva. Él pagó por los pecados de Abraham, de Isaac, de Moisés, de todos los patriarcas. Y pagó por los pecados de todos los que ahora existimos y existirán en el futuro. La sangre de Cristo fue suficiente. Ahora, ¿cómo es nuestra actitud como creyentes? Si Él ha pagado el precio, ¿cómo respondemos? ¿No es cierto que somos ingratos? El pastor Nelson decía, no tenemos que volver a la normalidad. Entendiendo esto, que hay un gran precio que fue pagado, tenemos que dar un giro. Tenemos que dar un giro hacia Dios y darle la espalda al mundo. Porque el mundo no nos ha dado nada a nosotros. Al contrario, el mundo arruinó nuestras vidas en el pasado. Cristo nos ha dado una transformación de vida. Entonces somos deudores a Dios, no al mundo. Él pagó el precio. Como creyentes debemos estar agradecidos. Mi amigo, si no tienes a Cristo como tu Salvador personal, en esta noche yo te invito, ahí donde estás, si este mensaje te ha hablado, pudiera ser que este es el último mensaje que vas a escuchar en tu vida. Porque el mañana para nosotros es incierto. Yo no puedo hablar ni siquiera de 15 minutos en el futuro. No sé si voy a estar vivo. Pero tú tampoco sabes si vas a estar vivo de aquí a 15 minutos. Tú no sabes si vas a estar vivo mañana. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si tú has creído que Cristo es la propiciación, si has creído que Cristo es la expiación de tus pecados, que Él es el que pagó el precio por tu culpa, el que no debía nada, por ti y por mí, que lo debíamos todo. Por tu culpa y por mi culpa, Él murió en la cruz del Calvario. Si reconoces ese sacrificio y dices, yo creo que Jesucristo murió por mí, fue sepultado y resucitó al tercer día, yo creo que Él murió por mí, que derramó su sangre. Lo confieso con mi boca, porque la palabra de Dios dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, o con el alma, mejor dicho, para que no haya confusión, porque algunos creen que cuando la Biblia habla del corazón, habla del órgano que bombea nuestra sangre. No tiene nada que ver. Si tú crees con el corazón, si tú crees con el alma y dices con tu boca, yo creo, Señor, Dios dice, yo te doy la salvación. Y como Dios no miente, Él cumplirá sus promesas en ti. ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador personal en esta noche? Si es así, inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios por haber creído en Cristo y por haberte dado la salvación. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por haber escuchado este mensaje. Gracias porque hay alguien que pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Yo confieso con mi boca que creo en ti en esta noche, Señor, y tú prometes darme la vida eterna. Y como tú no mientes, Señor, porque eres Dios, yo te doy gracias por haberme dado la vida eterna, por creer en ti en esta noche. Señor, gracias, gracias, porque no voy a ir al infierno, porque tú pagaste, tú sufriste el infierno en la cruz del Calvario por mí. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero no para el ser humano. Señor, y si tú hiciste el cielo para que yo vaya ahí, gloria a ti, Señor, porque ahí voy a ir por haber creído en esta noche. Señor, te doy gracias por los creyentes en cualquier parte del mundo donde estén. Que ese primer mensaje del pastor Nelson nos haya ayudado suficiente para no seguir la vida normal como estábamos acostumbrados, Señor, a congregarnos cuando quisiéramos,
Es un mandato, no es porque queremos, es porque es un mandamiento que tenemos que cumplir. A diezmar, Señor, cuando nosotros queremos, cuando no es, Señor, cuando nosotros queremos, porque es un mandato que está en tu palabra. A orar, a leer tu palabra cuando queremos. No permitas que volvamos a lo normal. Señor, y habiendo entendido que tu amor es tan grande y que necesitamos corresponderte, Señor, entendiendo que pagaste el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ayúdanos a ser diferentes. Gracias te damos, te lo pedimos todo, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén, amén. Mis amados hermanos y amigos, gracias por haberme regalado ese tiempo. Que Dios les bendiga. Si usted conoció a Jesucristo como su Salvador personal en esta noche, nos gozaremos si usted nos los hace saber, donde quiera que usted se encuentre. Por favor, contáctenos y háganoslo saber que usted ahora es nuestro hermano. Que tengan una linda noche y que Dios les bendiga grandemente. Volvemos a Colombia con el Pastor Nieto.